Hola chicos, vamos a comenzar ahora con la clase número 5. En esta oportunidad vamos a hablar del incumplimiento inimputable. Ya en la clase anterior hicimos referencia a lo que era un incumplimiento. Dijimos que el incumplimiento puede ser de dos tipos, o puede ser absoluto o puede ser relativo. El incumplimiento absoluto, dijimos en esa oportunidad, que implicaba ejecutar una conducta exactamente contraria a la debida. Si yo, por ejemplo, me comprometía a entregar una cosa, el incumplimiento absoluto sería no entregar esa cosa. Si yo me comprometía a prestar un servicio determinado, el incumplimiento absoluto consistiría en no prestar ese servicio comprometido. Si yo me hubiese comprometido a una abstención determinada, como por ejemplo a no introducir una modificación en un inmueble alquilado, el incumplimiento absoluto consistiría en la conducta contraria, es decir, en realizar aquella modificación respecto de la cual yo me había abstenido a ejecutar o a realizar. Eso por un lado, eso se refiere al incumplimiento absoluto, pero también dijimos que el incumplimiento podía ser relativo y en este caso dijimos que el incumplimiento relativo se configuraba cuando la conducta, cuando la prestación o cuando la abstención difería de la conducta o la prestación o la abstención debida en razón al tiempo, al lugar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si me hubiese comprometido a entregar un banco de color blanco, lo entrego sin pintar. O por ejemplo, me hubiese comprometido a pagar una suma de dinero en un momento determinado y hago ese pago fuera de ese plazo. Ahí hay un incumplimiento relativo y en ambos casos, tanto en el incumplimiento absoluto como en el incumplimiento relativo, se generan consecuencias. Es decir, el deudor debe responder por ese incumplimiento. Ambos incumplimientos son reprochables. Ahora bien, también vimos en la oportunidad de la clase anterior que el incumplimiento era reprochable cuando se daban una serie de circunstancias, es decir, cuando nosotros podíamos imputar ese incumplimiento al deudor a título de dolo o de culpa. Esto significa que cuando el deudor incumplía con la prestación debida en forma deliberada o cuando el deudor no cumplía con la prestación debida porque no había obrado con la diligencia que le exigía la naturaleza de la obligación teniendo en cuenta las circunstancias de la situación y las circunstancias personales del deudor. En el primer caso hablamos de un incumplimiento doloso y en el segundo caso de un incumplimiento culposo. También habíamos dicho que para que este incumplimiento reprochable se hiciera operativo, esto es, para que el acreedor pudiese exigirle al deudor el cumplimiento de la prestación debida, era necesario que el deudor estuviese incurso en mora. Es decir, es necesario que el deudor sepa que está incumpliendo. Y habíamos dicho que, en el caso de las obligaciones con plazo expreso, la mora se iba a producir de manera automática, es decir, por el solo vencimiento del plazo. Esto es obvio que así sea porque cuando hay un plazo expreso se produce el vencimiento del plazo y el deudor sabe a ciencia cierta que está incumpliendo. Ahora, en las otras obligaciones, como en las obligaciones de plazo incierto, de plazo tácito, bueno, en este caso es necesario para que el incumplimiento se genere operativo y el acreedor pueda exigirle al deudor el cumplimiento de la prestación debida, era necesario, o es necesario, mejor dicho, que el acreedor interpele al deudor, es decir, que le haga saber que está incurso en mora, que le haga saber que está incumpliendo con la prestación debida. Ahora, todo esto que vimos en la clase anterior se refiere exclusivamente al incumplimiento imputable, es decir, aquel incumplimiento que sí puede ser reprochado a la persona del deudor porque éste obró con dolo o porque obró con culpa. Existen también situaciones en donde este incumplimiento es inimputable, es decir, es irreprochable, de manera tal que el acreedor no puede exigirle al deudor el cumplimiento de la prestación debida, aunque de hecho el deudor esté incumpliendo. Y estas situaciones son las que surgen como consecuencia de dos circunstancias especiales que se denominan el caso fortuito o fuerza mayor y la teoría de la imprevisión. El caso fortuito o fuerza mayor, cuando ustedes vean en el apunte, en el libro, es decir, en la doctrina, todo lo que hace referencia a esta unidad, van a ver que la unidad está algo extensa y que en muchos puntos se hace referencia en realidad a la responsabilidad que le genera al deudor todas estas situaciones.
nosotros, o mejor dicho, yo les pido que ustedes en esta oportunidad solamente vean de la doctrina, es decir, del libro que la cátedra ha puesto como libro de cátedra, aquellas cosas que yo les voy a comentar ahora y no lo que tenga que ver con la responsabilidad en sí, porque eso no lo van a poder entender hasta que no veamos al final de la materia todos los temas que tienen que ver con la responsabilidad. Por lo tanto, no significa que esta parte de responsabilidad no la van a tener que estudiar, pero lo que les digo que ahora solamente vean lo que yo les voy a relatar en este momento y la parte de responsabilidad la vean cuando veamos la parte de responsabilidad al finalizar la materia. Y ahora lo que nosotros tenemos que saber es qué es un caso fortuito, cuáles son los requisitos para que se produzca el caso fortuito, qué es la teoría de la imprevisión, cuáles son las consecuencias de la teoría de la imprevisión y cuáles son los requisitos para que opere la teoría de la imprevisión. Como les decía recién, estas dos figuras, tanto el caso fortuito y la fuerza mayor o la teoría de la imprevisión, tienen que ver con el incumplimiento inimputable del deudor. Esto significa que cuando se den estas situaciones que ahora vamos a comentar, el incumplimiento del deudor no puede ser reprochado. Es decir, el incumplimiento en el que incurre el deudor no va a poder ser demandado por el acreedor. Y vamos primero con el tema del caso fortuito o fuerza mayor. Los términos caso fortuito y fuerza mayor en derecho son sinónimos, aunque gramaticalmente significan cosas distintas. Uno hace referencia a hechos del hombre y otro hace referencia a hechos de la naturaleza. Desde el punto de vista jurídico son sinónimos porque producen exactamente las mismas consecuencias. Y el caso fortuito o fuerza mayor es una situación de inimputabilidad. ¿Qué significa esto? Es una situación respecto de la cual el deudor va a quedar exonerado del cumplimiento de la obligación y el acreedor no va a poder reprocharle ese incumplimiento, es decir, que el acreedor no va a poder exigirle el cumplimiento de la prestación debida. Y el caso fortuito, fuerza mayor, es un acontecimiento, que puede ser un acontecimiento de la naturaleza o puede ser un hecho del hombre, que produce o que genera como consecuencia la imposibilidad absoluta de que el deudor pueda cumplir con la prestación debida. Si nosotros somos, por ejemplo, una empresa de transporte y el 25 de mayo se decide cortar la avenida Ignacio de la Rosa para hacer un desfile, que no va a suceder ahora por el tema de la pandemia, pero que es lo que sucede habitualmente, los transportes no van a poder circular por esa zona y por lo tanto no van a poder cumplir con su obligación. Su obligación va a ser de incumplimiento imposible, absolutamente imposible, con lo cual nadie podrá exigirle el cumplimiento de esa prestación debida porque existe en ese caso en particular una situación de caso fortuito o fuerza mayor que le va a impedir, en este caso a las empresas de transporte, cumplir con la prestación debida. Si nosotros, por ejemplo, nos hubiésemos comprometido a entregar una mercadería determinada y se produce, por ejemplo, un terremoto que destruye esa mercadería, bueno, en ese caso tampoco estamos obligados a hacer la entrega porque se ha dado una situación de caso fortuito a fuerza mayor que le genera al deudor la imposibilidad absoluta de cumplir con la prestación debida. Esos acontecimientos son los que se denominan caso fortuito o fuerza mayor. Adviertan que en el ejemplo puse un caso de un hecho del hombre, como es el caso del desfile del 25 de mayo que le impedía a la empresa de transporte circular por determinados lugares, y en otros casos hice referencia a un hecho de la naturaleza como puede ser o como es, por ejemplo, en el caso particular, un terremoto que le impediría al deudor cumplir con la prestación debida. Ahora, para que se dé esta situación de caso fortuito o fuerza mayor, este acontecimiento, tanto de la naturaleza o del hombre, tiene que cumplir con una serie de requisitos. Si no se cumplen con estos requisitos, que ahora se los voy a comentar, no existe la posibilidad de invocar una situación de caso fortuito o de fuerza mayor y en consecuencia no existiría la posibilidad del deudor de eximirse de responsabilidad. Este acontecimiento, que se va a denominar el casus, que va a ser el caso fortuito o fuerza mayor, tiene que tener estos requisitos. En primer lugar, tiene que ser un hecho imprevisible, es decir, tiene que ser una situación que la persona al momento de asumir el compromiso o la obligación no pudo haber previsto. Esta imprevisibilidad, esta falta de previsión, tiene que ser analizada teniendo en cuenta las circunstancias personales del obligado. Puede suceder también que hay situaciones que son previsibles pero que son inevitables.
Entonces, si esta situación que pudo haber sido prevista, pero que ha sido inevitable y que esto le generó al deudor la imposibilidad absoluta de cumplir con la prestación debida, también puede eximirse de responsabilidad, invocando obviamente esta situación de caso fortuito o fuerza mayor. Además de imprevisible e inevitable, tiene que ser una situación extraordinaria, no tiene que ser una situación que suceda habitualmente, porque en este caso perdería el carácter de extraordinario y no se podría invocar esta situación como un eximente de responsabilidad, como una situación de inimputabilidad, y el deudor debería así cumplir con el cumplimiento de la prestación debida. Además de esto, tiene que ser un hecho, el hecho que traducido, o que es el acontecimiento que produce la imposibilidad de incumplimiento, tiene que ser ajeno al deudor. Si es provocado por el deudor, obviamente que no va a poder invocar la figura del caso fortuito o de la fuerza mayor para eximirse de responsabilidad. Y otra de las características que tiene que tener este hecho es que este hecho, mejor dicho, otra de las características que tiene que tener la situación, no el hecho en sí, es que el deudor no se encuentre en mora en el momento en que se produce el acontecimiento. Obviamente que sería muy injusto que el deudor se eximiese de responsabilidad si en el momento en que se produce el acontecimiento que le impide cumplir con la prestación debida ya estaba incurso en mora, porque si hubiese cumplido el deudor cuando debió cumplir, no hubiese tenido que someterse a esa situación de caso fortuito y fuerza mayor, y por lo tanto este acontecimiento no puede ser considerado como una situación que le impida al deudor cumplir con la prestación debida, porque el deudor debió cumplir en el momento en que quedó incurso en mora, y no con posterioridad. Recuerdan que cuando tratamos el tema de la mora, dijimos que eh, el deudor no se puede invocar, digamos, el deudor no está en curso, o mejor dicho, cuando está en curso en mora, el deudor tiene que hacerse cargo de los daños y perjuicios que el cumplimiento tardío de la prestación le ha traído, le ha producido, mejor dicho, a la persona del acreedor. Y finalmente, otra de las características que se tiene que dar es que este acontecimiento, denominado caso fortuito, fuerza mayor, le impida al deudor de cumplir de manera absoluta con la prestación debida. Si existe alguna posibilidad de cumplir con la prestación debida, en este caso, y esa prestación se ha tornado, por ejemplo, excesivamente onerosa, pero de cumplimiento posible, no podrá invocar el deudor la figura del caso fortuito, fuerza mayor, para eximirse de responsabilidad, y deberá, en este caso, eh, eh, cumplir con la prestación o invocar otras figuras que ya vamos a ver que están previstas también en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, cuando nosotros asumimos una obligación, por ejemplo una obligación contractual, es decir, una obligación que está plasmada en el contrato, podemos pactar, o pueden pactar las partes, que el deudor se va a hacer cargo de las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, es decir, que puede renunciar el deudor a esta situación de inimputabilidad que le puede generar o que le puede ocasionar un caso fortuito, un acontecimiento que pueda llegar a ser considerado como un caso fortuito o una fuerza mayor. Es decir, entonces, que si nosotros somos acreedores y queremos que el deudor cumpla sí o sí con su prestación debida, aunque en este caso se dé una situación de caso fortuito, fuerza mayor, podemos colocar una cláusula en donde el deudor renuncia a los beneficios del caso fortuito y fuerza mayor, y si el deudor en este caso no puede cumplir el cumplimiento de la prestación debida porque se torna imposible, tendrá que pagarle al acreedor una indemnización de daños y perjuicios. Es decir, que se va a producir un efecto principal anormal de la prestación debida, porque se va a sustituir la prestación en especie e in natura por el pago de una indemnización de daños y perjuicios. Esto solamente en aquellas situaciones en donde se ha pactado entre las partes que el deudor renuncia a los beneficios del caso fortuito o de la fuerza mayor. Si esto no se pacta expresamente, el acreedor no puede de ninguna manera exigir el cumplimiento de la prestación debida ni el pago de una indemnización de daños y perjuicios. Es decir, no puede el acreedor sustituir la prestación debida por el pago de una indemnización de daños y perjuicios cuando ésta se haya tornado de cumplimiento imposible, si no pactó expresamente que el deudor renuncia a los beneficios del caso fortuito o de la fuerza mayor.
Esta situación de inimputabilidad o esta forma de eximir de responsabilidad al deudor es de aplicación, mejor dicho, de interpretación restrictiva. ¿Qué significa esto? Que va a ser analizada por el juez teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso y por supuesto las pautas que la ley ha establecido, que son las que se les comenté recién, una situación imprevisible, inevitable, extraordinaria, que en el deudor que ocasione un incumplimiento absoluto de la prestación debida. Todas estas circunstancias las va a tener que analizar el juez y decidir si la situación es un caso fortuito o fuerza mayor para eximir de responsabilidad al deudor. En caso de que exista alguna duda sobre si ese acontecimiento, si ese hecho es un caso fortuito o una fuerza mayor, bueno, como es de interpretación restrictiva, tendrá que estar el juez a favor de considerar la responsabilidad del deudor, es decir, de considerar que ese acontecimiento o esa situación no es un caso fortuito, no es una fuerza mayor. Si nosotros nos preguntásemos cuál es la naturaleza jurídica del caso fortuito o de la fuerza mayor, es decir, si nosotros nos preguntásemos qué es para el derecho el caso fortuito o la fuerza mayor, deberíamos responder que es un acontecimiento, es decir, que un acontecimiento que produce un efecto jurídico y nosotros ya sabemos por Civil 1 que un acontecimiento que produce efectos jurídicos es un hecho jurídico. Un hecho jurídico es un acontecimiento que produce efectos jurídicos, pero en donde no ha habido una intencionalidad de producir el efecto jurídico. El efecto jurídico se ha producido espontáneamente sin que haya una intención de la parte de producirlo. Por ejemplo, si se cae piedra en una cosecha asegurada, ese acontecimiento es un hecho jurídico porque produce una consecuencia jurídica que es la de la obligación del seguro de pagar la indemnización. Entonces, estos acontecimientos que constituyen el caso fortuito pueden ser desde alguna perspectiva considerados como hechos jurídicos y desde otras perspectivas pueden ser también considerados como actos jurídicos porque existen situaciones en donde las partes han, por ejemplo, celebrado un contrato, es decir, han tenido una finalidad, han tenido como fin inmediato entablar una relación jurídica entre las partes con ese propósito deliberado. Y cuando en ese acontecimiento hay el propósito deliberado de producir un efecto jurídico, estamos en presencia de un acto jurídico. Por lo tanto, el acontecimiento que constituye el caso fortuito o la fuerza mayor puede ser un hecho jurídico o un acto jurídico, si nos preguntásemos cuál es la naturaleza del caso fortuito, es decir, si nos preguntásemos qué es para el derecho el caso fortuito o la fuerza mayor. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la naturaleza jurídica de algo, estamos haciendo referencia o lo que nos queremos preguntar es qué es para el derecho esa situación o esa institución que estamos analizando o que estamos estudiando. Van a ver en el apunte, como les decía recién, mejor dicho en el libro, un montón de situaciones que tienen que ver con la responsabilidad, porque este tema está muy vinculado a la responsabilidad, sobre todo a la responsabilidad del deudor. En esta oportunidad, como les dije recién, les pido que esto lo pasen por alto porque van a tener dificultades para comprenderlo porque ustedes todavía no manejan el tema de la responsabilidad. Lo que no significa que al final, cuando veamos toda la materia, no lo deban ver. Pero en este momento solamente vean esto que les estoy comentando porque si profundizan un poco más en el tema van a tener dificultades para comprender. Recuerden que en la primera clase dijimos que el conocimiento se va construyendo de a poco, de la misma manera que en un edificio se hacen los cimientos y después se va haciendo la planta baja, los pisos, etcétera, etcétera. Bueno, el conocimiento se construye de esta manera, por eso les pido que en este caso particular se salteen o no vean la parte de responsabilidad porque no van a tener posibilidad o les va a generar, mejor dicho, mayor dificultad en la comprensión. Lo que sí es importante que vean son algunos casos de jurisprudencia que el autor ha volcado en su obra, porque eso les va a permitir, les va a servir como ejemplos prácticos para la comprensión de este tema. Así, por ejemplo, ustedes van a poder ver que un acontecimiento que constituye un caso fortuito puede ser, como les decía recién, un desfile que le impida a una empresa de transporte cumplir con la prestación de servicio. O puede ser, por ejemplo, una tormenta de una magnitud extraordinaria que a una aerolínea le impide
cumplir con una ruta aérea determinada. O puede ser, en el caso, un ejemplo muy actual sería el caso de esta pandemia que estamos atravesando, que muchas actividades por el aislamiento social y la imposibilidad de ejecutar trabajos, muchas empresas han tenido que cerrar y no han podido cumplir con sus obligaciones. Bueno, esta situación cumple con todos los requisitos del caso fortuito de la fuerza mayor, porque es una situación imprevisible, inevitable y además es más que extraordinaria. No hubo ninguna posibilidad, nunca en un largo tiempo se ha dado una situación de esta magnitud. Tampoco nunca preveímos que podía suceder algo así. Por lo tanto, si alguien asume un compromiso y se vio impedido de cumplir con ese compromiso como consecuencia de algún impedimento que generó la pandemia, obviamente que va a poder invocar en su defensa como un eximente de responsabilidad una situación de caso fortuito o de fuerza mayor. Por eso les digo que en estos casos de jurisprudencia, que el autor ha transcrito varios, eso sí es bueno que lo lean porque les va a dar un pantallazo sobre lo que son todos aquellos acontecimientos que pueden ser considerados como situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor. Y recuerden siempre que el análisis de este acontecimiento está sometido a la decisión judicial, es decir, va a ser el juez el que va a determinar si el acontecimiento que está el deudor invocando como caso fortuito o fuerza mayor es realmente un caso fortuito o fuerza mayor. Por supuesto que va a tener en cuenta todas estas situaciones que están previstas en la ley, y cuando me refiero a la ley me estoy refiriendo al Código Civil. Va a tener que tener en cuenta todas estas situaciones para poder ponderar el caso en particular, y siempre todas estas normas van a ser de aplicación restrictiva, como les decía recién, lo que significa que si el juez tiene alguna duda sobre si la situación constituye caso fortuito o fuerza mayor, debe resolver por la negativa, es decir, por considerar que la situación no es caso fortuito y responsabilizar al deudor por el incumplimiento. Ven cómo vamos relacionando el conocimiento, porque todas estas situaciones tienen que ver con los efectos de las obligaciones y tienen que ver también con la mora. Bueno, les decía también que existe otra situación en donde el deudor puede de alguna manera eximirse de responsabilidad, donde el incumplimiento del deudor puede ser considerado inimputable y por lo tanto no puede el acreedor exigirle el cumplimiento de la prestación debida, no puede reprocharle el incumplimiento. Y esta otra situación es lo que se denomina la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión es una solución que ha previsto el Código Civil para, de alguna manera, evitar que se produzca una situación de inequidad. Una situación de inequidad se puede producir, por ejemplo, cuando un acontecimiento, eh, como el que les nombraba recién, referido al caso fortuito o fuerza mayor, que cumple con todos los requisitos del caso fortuito o fuerza mayor, es decir, es un hecho o un acontecimiento imprevisible, inevitable, extraordinario, ajeno a la voluntad del deudor, que además y a que además se produjo en un momento en que el deudor no se encontraba en curso en mora, pero eh, no le ha impedido que el incumplimiento absoluto de la prestación, sino que le ha tornado al deudor la obligación en excesivamente onerosa, no va a poder invocar la figura del caso fortuito fuerza mayor, pero sí en este caso esta otra figura que se denomina la teoría de la imprevisión. Y esta herramienta, que es la teoría de la imprevisión, que como les decía se aplica en todas aquellas situaciones que cumplen con todas las características del caso fortuito, fuerza mayor, pero que no le impiden al deudor el cumplimiento de la prestación debida, sino que se la tornan excesivamente onerosa, le va a permitir esta figura creada por la ley al deudor solicitar que el contrato en donde se encuentran plasmadas esas obligaciones se deje sin efecto, o en su defecto se acomoden o se modifiquen algunas de sus disposiciones para reajustarlo a esa prestación
a esa prestación a la que se obligó y que pierde ese carácter de excesiva onerosidad que este acontecimiento extraordinario, imprevisible y inevitable le generó. Bueno, cómo va a funcionar esta teoría de la imprevisión? Cuando se dan estas situaciones, es decir, eh, cuando se da algún acontecimiento que produce este desequilibrio en la ecuación contractual y que le generan a una de las partes una prestación excesivamente onerosa, la parte que se ve perjudicada va a poder solicitar o que se deje sin efecto ese contrato, de donde surgen esas obligaciones excesivamente onerosas, o que se modifiquen algunas de sus cláusulas para que se pierda esa excesiva onerosidad y que haya un reajuste equitativo de las prestaciones que se plasmaron en ese contrato. Y en este caso, la persona que se ve afectada por esta situación, estas situaciones que van a generar este desequilibrio son situaciones macroeconómicas. Por ejemplo, si se desatase en este momento una hiperinflación y nosotros tuviésemos contratado un préstamo en donde se pactó, supónganse, un reajuste, estos créditos subas que se reajusten por la inflación, todos sabemos que en este país hay inflación, pero que se produzca una situación de hiperinflación como se produjo en los años 90, por ejemplo, sería una circunstancia extraordinaria y la cuota de este préstamo UVA, por ejemplo, se podría tornar excesivamente onerosa. En este caso, esa situación macroeconómica fue la que produjo esa situación. Y si esa situación generó esa excesiva onerosidad, el deudor podría exigirle o podría plantearle, mejor dicho, podría plantear esta teoría de la imprevisión para que se deje sin efecto esa cláusula que determinó el reajuste por inflación o dejar sin efecto, resolver o rescindir el contrato en donde estaba plasmada esta obligación. ¿Y esto cómo se instrumenta la teoría de la imprevisión? Bueno, la teoría de la imprevisión puede aplicarse de manera extracontractual o por vía de acción o de excepción, dice la ley. Extracontractualmente se produciría, por ejemplo, en el caso de que la persona afectada por una situación macroeconómica que torna a su obligación en excesivamente onerosa, podría hacerle un requerimiento extrajudicial, es decir, fuera del proceso, a su acreedor, solicitándole la rescisión, la resolución del contrato o la modificación de alguna de sus cláusulas. Por vía de acción significaría que es otra de las posibilidades que el deudor tiene para aplicar esta teoría de la imprevisión y que surgiría en el caso de que no pudiese llegar a un acuerdo con su acreedor. Esto significaría que, por vía de acción me refiero, que el deudor debería recurrir a la justicia, iniciar un proceso judicial en donde le cuente al juez toda esta situación, acredite todos los extremos que configurarían la teoría de la imprevisión, el juez llamaría al acreedor y si las partes no llegasen los instaría a que eh, llegasen a algún acuerdo durante la sustanciación del proceso. Ese contrato o esas obligaciones que surgen del contrato que suscribieron las partes se encontrarían suspendidas y si acreedor y deudor no llegasen a algún acuerdo, sería el juez tendría que dictar una sentencia y resolvería si se aplica o no la teoría de la imprevisión. Y en este caso, si resuelve aplicar la teoría de la imprevisión, podría dejar sin efecto el contrato o podría hacer un reajuste equitativo de las prestaciones, es decir, eh, modificar alguna de las cláusulas para que esa obligación no fuese excesivamente onerosa. Eso es por vía de acción. También la ley prevé la posibilidad de plantear esta teoría de la imprevisión por vía de acción, por vía de excepción, mejor dicho. De acción ya hablamos recién. Y por vía de excepción significaría que ante algún incumplimiento del deudor, cuando el acreedor le exige el cumplimiento a través de un proceso judicial, el deudor podría oponerse a ese cumplimiento, es decir, podría, en este caso, ejercer como defensa de ese juicio que le ha hecho el acreedor la necesidad de dejar sin efecto ese contrato o de efectuar un reajuste equitativo de las prestaciones
invocando esta teoría de la imprevisión, demostrando que la situación macroeconómica por la cual atravesó el país le hizo que su obligación no se tornase de cumplimiento imposible, pero sí que se hiciese excesivamente onerosa. Eso es por vía de acción. Es decir, en este caso el deudor se opone al juicio o plantea como defensa el juicio que le inició el acreedor la aplicación de la teoría de la imprevisión. Y en este caso, bueno, le pasaría lo mismo que en la situación anterior, es decir, en la situación en donde el deudor es el que demanda al acreedor, esto es por vía de acción. En este caso, por vía de excepción, quiero decirles que pasaría lo mismo que por vía de acción, es decir, que el juez instaría a las partes a llegar a un acuerdo y si no llegasen a un acuerdo, dictaría una sentencia en donde resolvería si correspondería o no aplicar la teoría de la imprevisión. Y si correspondería aplicar, deberá resolver si hay que dejar sin efecto ese contrato o hacer un reajuste equitativo de las prestaciones, es decir, modificar alguna de sus cláusulas para que este contrato no sea excesivamente oneroso para la persona del deudor. Como les dije recién, para que se torne operativa esta teoría, es decir, para que yo la pueda aplicar, se tiene que dar un acontecimiento con las mismas características que el caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, que este acontecimiento sea imprevisible, inevitable, extraordinario, ajeno al deudor. La única diferencia que opera entre la teoría de la imprevisión y el caso fortuito es que en el caso fortuito la obligación por este acontecimiento se torna en de cumplimiento imposible. En el caso de la teoría de la imprevisión, se va a aplicar cuando este acontecimiento no ha tornado la obligación de cumplimiento imposible, sino cuando la ha tornado o cuando la ha convertido en excesivamente onerosa. También en este caso, el juez deberá apreciar las particularidades de cada situación en particular, valga la redundancia, porque recuerden que cuando nosotros asumimos un contrato, estamos asumiendo ciertos riesgos. Por lo tanto, no podemos invocar la teoría de la imprevisión para mejorar nuestra situación en cuanto a la asunción de riesgos determinados, sino solamente cuando hay una situación particular que ha tornado a la obligación en excesivamente onerosa. En este caso, no podemos, cuando suscribimos un contrato, eh, pactar una renuncia a la teoría de la imprevisión, porque las normas del Código Civil referidas a las teorías de la imprevisión son de orden público. Y recordarán por privado 1 que las disposiciones de orden público son todas aquellas que otorgan a la persona una prerrogativa o una facultad determinada y esa prerrogativa o esa facultad determinada es irrenunciable. Es decir, que aunque de hecho pactemos la renuncia al derecho que confiere la norma, cuando la norma es de orden público, esa renuncia no va a tener ningún tipo de valor. En el caso de la teoría de la imprevisión, las normas son de orden público, por lo tanto, el deudor no puede renunciar a los beneficios que le confiere la teoría de la imprevisión. Ahora, ¿en qué situación se aplica la teoría de la imprevisión? Obviamente que tiene que tratarse de obligaciones contractuales, es decir, de aquellas obligaciones que tengan su origen en un contrato y que sean contratos de ejecución diferida en el tiempo. ¿Por qué tienen que ser contratos de ejecución diferida en el tiempo? Porque diferir las obligaciones en el tiempo me va a generar la imposibilidad de prever un montón de situaciones. Es decir, existen más posibilidades que a lo largo del tiempo se puedan producir situaciones o acontecimientos, sobre todo de la macroeconomía, que puedan ser consideradas como situaciones o acontecimientos imprevisibles, inevitables y extraordinarios como requiere la ley que sea para poder obtener el efecto deseado, es decir, dejar sin efecto el contrato o realizar un reajuste equitativo de las prestaciones. Ahora, bueno, como les decía, también tienen que tener cuidado en saber aplicar o en saber diferenciar el caso fortuito y la fuerza mayor. Caso fortuito, incumplimiento absoluto de la prestación, teoría de la imprevisión, la prestación se torna excesivamente onerosa. En ambas situaciones, tanto en el caso fortuito como en la fuerza mayor, como les decía recién,
no pueden, tienen que ser analizadas en cada situación en particular, porque recuerden ustedes que eh, estaríamos violando el principio de seguridad jurídica si tenemos la posibilidad de estar modificando situaciones porque nos van, o mejor dicho, no situaciones, sino acuerdos o contratos, porque nos dimos cuenta que no ese acuerdo, ese contrato no era beneficioso. Los riesgos, como les decía recién, los riesgos deben ser asumidos por el deudor, los riesgos deben ser asumidos por las partes que contrataron. Solamente en situaciones excepcionales se pueden hacer modificaciones. Si siempre se pudiese hacer una modificación, estaría en juego este principio que es el principio de la seguridad jurídica y sería muy difícil poder pactar o contratar porque nunca sabríamos si ese acuerdo de voluntades o ese contrato realmente se va a respetar o no. Por lo tanto, como les decía recién, todas estas disposiciones son de interpretación restrictiva y en caso de duda debe resolverse a favor de mantener el contrato. Y esta posibilidad de hacer estas modificaciones tienen un fundamento jurídico, tienen que tener siempre un fundamento jurídico para que puedan llevarse a cabo. Y este fundamento jurídico es el de la equidad. No podemos permitir que una persona se empobrezca sin causa justificada por un acontecimiento extraordinario, ajeno a su voluntad, imprevisible o inevitable, o que otra persona se enriquezca sin causa. Acá hay un principio de derecho que está también en juego y es justamente este principio de derecho el fundamento de estas instituciones que dan la posibilidad de hacer modificaciones, que dan la posibilidad de generar situaciones de inimputabilidad. De esto entonces se trata el incumplimiento inimputable. El incumplimiento inimputable porque son incumplimientos que no son reprochables, es decir, son incumplimientos que no generan ninguna consecuencia, que no generan responsabilidad. Son incumplimientos respecto de los cuales el acreedor no va a poder exigirle al deudor el cumplimiento de la prestación debida. Y esto es lo que me interesa que sepan con respecto a esta unidad hasta este momento. Lo que no significa que luego no tengan que ampliar cuando veamos el tema de la responsabilidad. Porque, como les dije en alguna oportunidad, todos estos temas están relacionados, pero como vamos a ir construyendo de a poco esta materia, cuando tengamos la posibilidad de adquirir otros conocimientos, vamos a tener la posibilidad de relacionar esto con otros temas y ahí va a ser más fácil la comprensión. Pero por ahora, con que vean esto que yo les he explicado es suficiente para poder eh, entender esta parte del programa que tiene que ver particularmente con el incumplimiento inimputable, es decir, el incumplimiento que no genera ningún tipo de responsabilidad. Bueno, y esto es todo con respecto a al tema que hemos tratado ahora. Bueno, en otra oportunidad vamos a ver otras unidades y bueno, vamos a continuar relacionando cada uno de los temas que ya hemos visto con los nuevos temas que vamos a incorporar.